Carlos Montauto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues estamos tirando. Tirando, ¿no? ¿No estás contento? ¿Por? Hombre, porque hoy es el día que por fin se va a deshojar la margarita, que lo ha dicho el negociador de Sumar, el señor Ernest Urtasun, que dijo ayer todo ufano, hoy se va a saber definitivamente, se va a cerrar el acuerdo con Jones. Y estamos esperando. A ver qué pasa. vale. ¿Se cumplirá? ¿No se cumplirá? Porque a juzgar por cómo está el parné, cómo se ha puesto la situación, esto puede acabar como el Rosario de la Aurora, ¿no? Hace 2 semanas que vienen diciendo lo mismo y esto de vender humo, de no os preocupéis que va a haber una investidura, que estamos ya, que ya está ahí, pues digo yo que en algún momento se tiene que terminar, o sea, porque se rompe el cántaro de tanto ir a la fuente, o sea, porque le quitan el cántaro directamente, que ya hay algún juez que otro por la Audiencia Nacional diciendo Madre a ver mía, si aquello de el que García os quito el Castellón. cántaro y me llevo por delante, además, os toco las dos piezas clave, ¿no? Al uno y a la otra, ¿no? Ahora Pero, hablamos con más detalle, que parece que pero estamos ya hablando otra es vez. un full del tipo este. Además de que es un Bueno, oye, descaradamente antiguos cargos del Partido Popular. ah, Los cargos y pero obedeciendo al la jefe. gente sabe de quién hablamos o de qué estamos hablando. ¿Por qué no haces la presentación como Dios manda? Debe de saber que estamos hablando de García Castellón o García Castejón, nunca me acuerdo, es Castejón. García Castellón, juez magistrado número 5, si no recuerdo mal, de lo penal de la Audiencia Nacional. Sí, señor. Muy bien, este señor ha sido cargo político con el Partido Popular. Bueno, no será el único. Creo que hay 9 Bueno, señores del Consejo General del Poder Judicial nombrados por el Partido Popular que igual también alguna cosa han dicho en los últimos momentos. sí, andan en ello también. Bueno, Pero este señor ha tenido cargos políticos y está marcado por ello. Es decir, además, según he leído por ahí, Carlos, de esto saber más, es decir, las competencias que tiene sobre el tema son muy dudosas y la Fiscalía se las ha recordado. Y bueno, es un alboroto más en la ofensiva total por tierra, mar y aire que dictaminó el señor Feijóo, ¿no? Es decir, vamos a por todas con todo. Y todas las huestes se han puesto a trabajar, incluso Esperanza Aguirre, cortando el tráfico. Que no, así me gusta. Que me hagas el programa sin antes de... siquiera dar el titular de lo que íbamos a hablar. Eso es estupendo. Chaval, te arriesgas, vienes aquí una radio en directo, una radio libre, sin guión, y que el que tiene el control hace lo que le da la gana. Ahí estamos, sí, señor. Claro, no serás tú gallego y paisano del señor Feijóo por casualidad, ¿no? Eso no tiene que ver con que haga lo que me dé la No, gana. hombre, no, lo digo porque como aquí vamos a la voz de su amo, pues por eso. Bien, Venga, va, a la presentación como Dios manda. ¿De qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar de la guerra abierta por la amnistía. Que no Hombre, sé digo yo, qué. guerra total, guerra abierta, porque, hombre, desde luego, ampollas, hay motivos para que se levanten, pero hemos entrado en una espiral de guerra civilismo que, vamos, desde los tiempos de Pablo Iglesias tocando rebato contra con la alerta antifascista, tras la victoria, o tras, mejor dicho, pues no fue una victoria, sino tras la entrada en el Parlamento andaluz de Vox, que fue la primera vez en que ese partido pues entraba a las instituciones, pues no se recordaba, ¿no? Y efectivamente, yo ya me barruntaba algo por el estilo, porque hacer esta cuadratura del círculo que pretende hacer el Partido Socialista es realmente muy difícil, sobre todo porque además es que te van a crecer los enanos. Ya los tenía en el circo, pero es que además, del otro lado, o sea, no conviene tomarse a broma las grandilocuencias y el tremendismo característico de una de nuestras dos medias Españas, porque es un tremendismo histórico además, y un tremendismo extraordinariamente violento. Es decir, la historia nos recuerda permanentemente que ese tipo de confrontación política llevada a las calles de forma extrema, utilizando las instituciones y el enorme poder que algunos han detentado siempre en todas las instituciones,
pues acaba derivando en pistolerismo, acaba derivando o acabó en su día derivando en vendetas y en episodios de violencia cruzada de uno y otro bando, en represalias, en enjuiciamientos y encarcelamientos injustos. En definitiva, que este episodio que estamos viviendo ahora, sin llegar a los extremos de momento de violencia física ya que se conocieron en su día, y hablo lógicamente pues de los turbulentos años 30 en este país del siglo pasado, pues empiezan a recordar algunas cosas, porque cuando hablábamos de guerra abierta, guerra total por el tema de la amnistía, poquita broma, la semana pasada comentábamos la estrategia del Partido Popular pues para movilizar a las calles en Málaga. Entonces decíamos, y el fin de semana que viene están en Valencia. Y efectivamente, aquí estuvieron este pasado domingo, pero es que ayer lunes volvían a estar otra vez, como lo estaban también delante de las sedes del Partido Socialista en Barcelona y en Madrid, en calle Ferraz, como lo habían estado el pasado, el pasado fin de semana, también delante de Ferraz con la señora Esperanza Aguirre como destacada líder guerrillera, tomando las calles, literalmente, cortando el tráfico y todo, porque ya sabemos que Pachulo es mi pirulo, y si eres duquesa o condesa o lo que sea, pues todavía con mayor motivo que no te va a pasar nada, ¿no? Además tiene experiencia de aparcar Sí, delante de aparcar en doble filas, fila, sí. darse a la fuga y que la Sí, o aparcar encima de la acera, sí, en sí, plena Gran Vía. sí. Bueno, claro que esto, más allá de que verdaderamente la estrategia del escrache a sedes de partidos políticos, pues es una estrategia muy peligrosa, porque en el momento que a alguien se le vaya de la mano, pues pasas y ya se han denunciado en varios pueblos asaltos o cuando menos vandalizaciones de locales del Partido Socialista en algunos puntos de España. O sea, esto ya ha empezado. Tenemos que se le suma por un lado Vox, porque mientras las concentraciones en Madrid, Valencia y Barcelona del día de ayer por la tarde-noche ante la sede del Partido Socialista, pues esas concentraciones estaban convocadas por el Partido Popular, Vox se está encargando de hacerlo en otras muchas capitales de provincia, e incluso con una convocatoria general en todas las capitales de provincia de España por parte del señor Feijóo para el próximo día 12. Es decir, que ahí tenemos ya algo que excede de la conquista del relato y que trata, y que efectivamente es un fenómeno claro de desestabilización de la paz social, entre comillas, dentro del orden legal y constitucional. Esto es indudable. Que puedan de ahí producirse excesos, pueda producirse algún tipo de altercado, pueda producirse algún tipo de abuso, pues claro, cuando tú llevas tanto el cántaro a la fuente, pues al final se rompe, lo decía antes, pero esta es solamente una parte de la estrategia, dicen ellos, de conquistar la calle. Eh, bueno, mmm, hombre, resulta un poco bochornoso, ¿no? Que hubiera algunos presidentes autonómicos en el Congreso, no sé si era el Congreso Nacional, que ha habido del Partido Popular este lunes, en donde pues había dos o tres. Congreso no era, desde luego. Bueno, Reuniones de pues ese la tipo. reunión de la Ejecutiva o lo que fuera que tuvieran allí en la calle Génova, que pues algunos presidentes autonómicos incluso justificaran la actuación de Esperanza Aguirre y de Sí, sí. esta doctrina del escrache en la sede del partido político rival u oponente, ¿no? Excepto, curiosamente, López Miras, el presidente autonómico de Murcia, Sí. que con bastante más coherencia que el resto de sus compañeros decía, hombre, yo arengar a que se produzca una actuación ilegal cortando carreteras o una concentración no autorizada, pues yo, como está fuera de la ley, eso yo no lo puedo, no me puede parecer bien, que parecía pues una respuesta un poco más sensata respecto a que no puede haber carta blanca ni un cheque en blanco
a la hora de expresar el descontento o el enfado o la indignación con unas determinadas medidas políticas que a día de hoy, en realidad, pues sigue sin saberse más allá del ruido interesado que se ha provocado al respecto. Pero esto, como digo, aunque luego si quieres entramos más a fondo en el tema propiamente de qué hay y qué no hay en el ruido de esta supuesta amnistía, esto claro va mucho más allá de una batalla por la calle, ¿no? Como se ha contado, ¿no? Una batalla por la calle que realmente no es tal batalla, es simplemente, pues esto ya lo ha hecho el Partido Popular cuando ha galvanizado las calles, lo hizo contra el matrimonio homosexual, si recuerdas, en Sí. tiempos de ZP, domingo tras domingo manifestándose allí con las organizaciones religiosas, lo ha hecho en más ocasiones, por supuesto en tiempos de ETA, es decir, que no es un caso único. Pero sí que, desde luego, está edificando ladrillo tras ladrillo la acusación ya global, permanente, la descalificación constante, como ya no de un gobierno ilegítimo, sino directamente de un ocupa de las instituciones, ya ni siquiera del gobierno, ya ni siquiera de la Moncloa, sino directamente de las instituciones, ¿no? Mm. Y ahí es donde yo creo que radica el temor o probablemente aquello que deberíamos tener más, de lo que deberíamos tener más miedo en cuanto a una involución por parte de los poderes del Estado desde dentro para dinamitar o boicotear no solamente la investidura, sino en caso de que llegara a producirse la legislatura propiamente dicho, ¿no? Porque este ruido, de hecho, claro que en teoría debería bajar un poco esta espuma en el momento en que se produjeran investiduras, si se produce, de ahí la prisa que tienen los negociadores, sobre todo del Partido Socialista y de Sumar, para que se haga lo más rápidamente posible, cosa que no está sucediendo porque por mucho que Urtasun dijera en la mañana de ayer que, vamos, que daba por hecho que como muy tarde hoy por la mañana se anunciaría el acuerdo con Junts, pues hay que recordar que en esa cuadratura del círculo resulta que falta el PNV, contrariamente a lo que se dijo por aquí ayer, que bueno, tendemos a pensar que todo se centra exclusivamente en Junts, pero es que no es verdad. No se centra todo en Junts, por más que se diga. Es más, Esquerra Republicana también avisaba ayer por la tarde de que un momento que se va a modificar la ley de amnistía que es en el texto que se había pactado con ellos, Aquí que hemos quiere volver leído. a revisar nuevamente, y eso ya descabalga la hipótesis vendida como las magdalenas de la señora Carmena por la señora Yolanda Díaz, ¿no? De esa esperanza, de ese buenismo por el cual se situaba la fecha de la investidura para este jueves, viernes o incluso si fuera necesario sábado de esta misma semana, ¿no? Esta idea yo creo que está totalmente descabellada. Esperar que el PNV, viendo todo lo que ha pasado y guardándose la última mano de la partida, vaya así como así a facilitar sin más, eh, como sí por otro lado lo ha sucedido con Bildu. La investidura de Sánchez es de bastante ingenuidad, salvo que, bueno, la barra libre, el café para todos en materia de financiaciones autonómicas, más cuando se refiere el PNV a los que lo que va a exigir es el cumplimiento de lo ya firmado, bueno, pues si no se ha cumplido será por algo, me imagino. Y si ese algo tiene que ver con partidas de financiación extraordinarias, pues venga más café para todos, ¿no? Aunque fuera así, esto unido a esa revisión final. Claro, te imagínate que pretende Esquerra Republicana, imagínate Manolo, que Esquerra Republicana se lee el texto, el borrador acordado entre el PSOE y Junts de la ley de amnistía y dice, ay, no, aquí me habéis cambiado esto y esto a mí no me gusta. ¿Y qué entramos? ¿En una rueda diaria de, pues, aquí has puesto una coma que antes no estaba y a mí no me gusta? Entonces, si tú pones esta coma aquí, yo pongo este punto de aparte allá. Ah, no, pero si tú pones ese punto aparte allá, yo esto no lo firmo. Porque déjame que lo revise a ver dónde ha puesto el punto de aparte y así podemos entrar, como digo, en una rueda hasta el absurdo que evidentemente en algún momento tiene que parar. ¿Por qué? Pues porque cuanto más tiempo pase
y sobre todo más tiempo pase sin explicar las cosas y sin dar transparencia, sin dar detalles de qué es lo que se está firmando y qué es lo que no se está firmando, más ruido permites y más ruido alimenta esa casi sublevación civil a la que apuesta ya de una forma definitiva todo el Partido Popular en bloque, las de Feijóo, y desde luego con ese tono de sicario que caracteriza al presidente del partido Vox, pues también a la extrema derecha más rancia. Y claro, dentro de esas estrategias y dentro de ese ruido, cada vez conforme más tiempo pase, sin empezar a hacer, bueno, pues empezar a explicar con detalle ya lo firmado, por qué se firma y cómo se hace, está el hecho de que la respuesta ya no va a venir ni está viniendo solo, como cabía esperar, de el entorno político, sino también del entorno de ciertas instituciones del Estado, donde la penetración o la simpatía o la afinidad con ese sector de españoles que están indignados dentro de su legítimo derecho, con la posibilidad de que pueda emerger un gobierno cosido de esta manera, como se está cosiendo con la cuadratura del círculo, incluyendo la ley de amnistía y más cosas. Ayer Rafa Cid aquí explicaba estupendamente bien el trasfondo del traspaso de competencias en materia de cercanías y sobre todo explicaba perfectamente bien lo que significaba la condenación de deuda con cargo al FLA de los 16.000 millones o 15.000 millones de Cataluña. Pues bueno, con todo ese descontento que esta cuadratura del círculo para conseguir una investidura pudiera generar, lo cierto y verdad es que mientras no se termine de explicar del todo, pues nos encontramos con cosas como, por ejemplo, que la familia Pujol va a quedar incluida dentro de la ley de amnistía. La familia Pujol han tenido que salir a desmentir desde dentro de las comisiones negociadoras que la familia Pujol ni ha estado, ni está, ni se le espera dentro. Como tampoco ni siquiera el caso de Laura Borràs, que tanto está al lado. Es decir, ya se ha establecido como lugares comunes, pues como pasa siempre en este país, a base de repetir machaconamente una idea, aunque sea falsa o no demostrada, pero tampoco desmentida, pues acaba instalándose en el imaginario popular que esa idea es cierta, que eso se corresponde con un hecho. Y ese hecho, al menos por lo que dicen las fuentes más cercanas a la negociación, están diciendo ahora, en donde ya evidentemente se les está empezando a pasar el arroz de cerrar el acuerdo y por tanto poder dar luz y taquígrafos a lo que sea que hayan pactado, pues ahora es cuando están empezando a desmentir. Pero claro, eso hace mucho daño porque determinar cuál es el alcance, el perímetro que le llaman, ¿no? Los negociadores, el perímetro de la aplicación de la ley de amnistía, pues es extraordinariamente relevante a la hora de saber, uno, no solo qué perspectivas legales y judiciales tiene de poder ser homologada en el marco constitucional, sino dos, y más importante, deshacer la idea de que esto ha sido una barra libre de aprovechamiento para una absolución generalizada de los pecados, no solo de cualquier político, porque no es una amnistía solo para políticos, ¿eh? Recordemos que ahí también hay directores de institutos de enseñanza media que permitieron albergar el referéndum del 1 de octubre. Hay administrativos, tanto con el estatuto de funcionario como personal contratado de la administración pública por la Generalitat. Hay pues hasta vedeles que en un momento dado... Y policía. Claro, y policías. Es decir, que no es verdad esta idea, otro mantra muy extendido pero falso, de que la amnistía es solo hecha por políticos para políticos, aunque desde luego no pueda negarse que desde luego sí es verdad, sobre todo por el sentido de la oportunidad que la negociación por esta amnistía tiene, es una amnistía pedida por políticos a otros políticos, y esto no se puede discutir. Pero bien, más allá de eso, yo decía antes, a ver,
es que ya no solamente es en la cuadratura del círculo que te crezcan los enanos en el circo y que por tanto lo que firme con Junts luego pueda no gustarle a Esquerra, o a su vez lo que firme Esquerra no le guste a Junts, o lo que firmen ambos dos no le guste al PNV, por poner un ejemplo, sino que además de ese circo y esos enanos, resulta que enfrente tienes a uno tratando por todos los medios de cerrarte el circo directamente. Y para cerrarte el circo no recurre solamente a las calles, no recurre solamente al plano político, sino que recurre al enorme peso, control, penetración e influencia que tiene dentro de las instituciones. Y ahí tiene un papel muy destacado, naturalmente que sí, el Poder Judicial. Pero no solo el Poder Judicial, también el Partido Popular Europeo. Entramos, si quieres, por el Poder Judicial primero, porque nos toca más de cerca, y luego hacemos una pequeña reflexión sobre el papel de la Comisión Europea, donde ha ido a quejarse gravemente el Partido Popular, exigiéndole intervención directa a las instituciones comunitarias por la vulneración del principio bueno, por los valores democráticos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye la igualdad, la pluralidad, el respeto a la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, lo que quiero recordarte es que El tiempo. el tiempo, vamos por el minuto 27 del programa. Sí. Vamos a ir avanzando. Primero hablamos del Poder Judicial, luego nos vamos a Bruselas, que Vale. está últimamente muy transitado con asuntos españoles, como todos sabemos. Poder Judicial, claro, el Poder Judicial se ha sentido concernido inmediatamente. No hablo del Consejo, hablo del Poder Judicial en general, de la Judicatura, Ha sobre sido todo de la llamado a alta Judicatura. movilizarse, ha sido llamado a movilizarse con aquella frase, el que tenga y pueda hacer algo, que lo haga. Eso es una llamada a arrebato a todos. Hombre, Incluido, yo creo que no se nos olviden las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, ¿es coincidencia lo de la Guardia Civil, el informe que tenían hace tiempo, que lo presenten ahora, estos días? ¿a qué informe te refieres? Al de sobre Marta Rovira Ah, bueno, no sé, no es el único, no es el único, porque hay que también referirse a la detención. Si hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad, que sí, es una derivada complementaria respecto al Poder Judicial, la Judicatura en sí misma, tenemos que hablar también de la detención por parte de la policía del hijo del presidente del Tribunal Constitucional por una supuesta, además, por una acusación muy grave Sí. de violación grupal, pero aunque después la jueza, tras examinar, la jueza de instrucción, tras examinar las cámaras de vídeo de la casa del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que también es jurista y además un jurista conocido, ha dicho que no ha visto ninguna evidencia de que pueda confirmar ni remotamente el relato de la denuncia, lo cual me recuerda, en fin, a mí me recuerda, pues, en fin, seguramente habría que saber demasiadas distancias, ¿no? Pero a mí me recuerda las dos denuncias de violencia sexual prefabricadas por la policía sueca y los servicios secretos contra Julian Assange, que dieron lugar a su primera detención o intento de detención, después a su ida a Londres. No quiero llegar tan lejos, pero hombre, me resulta muy chocante, Sí. me resulta muy sorprendente que uno se produzca esa detención en este momento, sabiendo que ahora mismo todas las esperanzas del independentismo y del Partido Socialista pasan por el control que puedan creer tener, que esta es otra, sobre el Tribunal Constitucional, y de ahí la estrategia por la cual pretenden tramitar por la vía de urgencia la ley de amnistía con el fin de no tener que supeditarse a la obtención de todo tipo de informes consultivos, sean vinculantes o no sean vinculantes, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, para que no les digan nada y en todo caso que sea el Partido Popular el que lo recurra directamente al Tribunal Constitucional. Claro, que de pronto apuntes directamente a la cabeza, aunque sea en forma de su hijo, del presidente del Tribunal Constitucional, con una detención tan notoria de alguien tan conocido
como es por sí mismo el propio jefe, que no me recuerdo ahora el nombre del presidente del Tribunal Constitucional. Conde Pumpido. Exactamente, de Conde Pumpido, el hijo de Conde Pumpido. Para que luego llegue la jueza y a los 5 minutos le ponga en libertad, diciendo además que es que no ve. Que no hay nada. Por dónde, claro, o por lo menos de momento, no ve donde haya una mínima confirmación del relato de la denuncia, pues hombre, huele mal. Sobre todo huele mal porque claro, ocurre de forma coincidente en el tiempo, prácticamente en el tiempo, con el informe de la Guardia Civil que tú hablas, de Marta Rovira, número 2 o número 3 de Izquierda Republicana de Cataluña, sí. y contra el señor Puigdemont en pleno momento crítico del cierre de las negociaciones. Sí. Es decir, y además, esto, qué casualidad también, va a caerle al señor García Castejón, que es no solamente una persona pues de dudosa imparcialidad en sus opiniones políticas, sino de ninguna imparcialidad en su devenir profesional al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Es el Porque Podemos, este ¿no? señor, el de las acusaciones continuas a Podemos. contra Podemos por el caso Dina, que fueron sistemáticamente revocadas por parte de la Sala de Apelaciones de la propia Audiencia Nacional y después confirmado por el Tribunal Supremo, y aún así lo reabría una y otra vez, pero es que también fue el mismo señor que sacó fuera del caso Gürtel y del caso de los papeles de Bárcenas, el caso Kitchen, a la señora Cospedal, sí, contra viento y marea. Entonces, claro, quiero decir, esto ya nos coloca, es decir, esta polarización es altísimamente peligrosa, si ya lo es la de la calle. Sabiendo los elementos que hay ahí, que gritan ya no solamente que te vote Chapote, sino Sánchez a presión directamente. Como le gritaron el sábado pasado en la sede de Ferraz en Madrid, aunque él no estuviera en la sede de Ferraz. Sino que ya directamente estamos recurriendo, como digo, no solamente a la calle, sino que estamos recurriendo a una polarización pública, que esto es lo importante, tan grande, tan señalada, tan espectacularizada del Poder Judicial, como hemos visto con el extraordinario despliegue de comunicación del Consejo General del Poder Judicial a través de sus 8 vocales manifiestamente conservadores, en donde finalmente, y pese a que otro vocal esté nombrado, el señor Cuesta, nombrado por el Partido Socialista, tan escandaloso por otra parte en sus declaraciones como los 8 del Partido Popular, que pidieron esta reunión de urgencia. Pues al final, estos 8, unidos al vocal también nombrado en su momento por el Partido Popular, Venceslao Olea, pues han conseguido con sus 9 votos y la ausencia del otro, aunque haya votado finalmente en blanco el presidente actual, el señor Vicente Aguilarte, pues han conseguido sacar un manifiesto en donde poco menos que lo de Rompe España se queda corto, y eso que han acabado rebajando el tono respecto del comunicado final. Muy ligeramente. Ya no hablan de casta política, ¿no? Ahora le dan otro nombre, ¿no? Para referirse a la singularización de una ley de amnistía de estas características, ¿no? Claro, es que es verdad que una ley ha de tener alcance general. No puede hacerse aunque se ha hecho demasiadas veces a lo largo de la historia, pero en principio una ley no puede hacerse pensando exclusivamente en un bloque concreto de ciudadanos. Que esto es uno de los problemas o de las objeciones de fondo más importantes que hay, pero el mero hecho de que haya un posicionamiento por un Consejo General del Poder Judicial, Manolo, con todos sus cargos caducados, enrocado durante 5 años, enrocado además con una beligerancia que no se compadece en absoluto con su posición de jueces. Y además no tiene competencia para ese pronunciamiento, ni nadie se lo ha pedido, y es un
Todo mm, lo teledirigido que quieras, Manolo. no es Pero un esto, proyecto de ley en el cual sí que podían pronunciarse, sino que es una proposición de ley sobre la cual no tienen nada que decir, ni legalmente, solo políticamente. hombre, legalmente podrían tener que decir si, si efectivamente se limitara por la vía ordinaria, y Claro, entonces sí tendrían que emitir un informe, si que fuera no un es proyecto vinculante, de ley, que si no es fuera un vinculante. proyecto, claro, pero han presentado como proposición de ley y ahí no tienen competencia ninguna. Está claro. Aparte de caducados, es que se han pronunciado sobre algo que, como si No, yo no, que ni siquiera pronuncio. está hecho. Y esto es a donde yo voy. Es decir, el quitarse tanto la careta Mm, desde dentro de las instituciones, mm. sea en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que ya estamos acostumbrados. Aunque, sorprendentemente, el otro día leía una noticia sobre una denuncia presentada directamente contra Jupol, que es el sindicato, sabemos, actualmente mayoritario de la Policía Nacional, de clara filiación pro Vox y Seguro. en su día Ciudadanos. Mm. Y hay una denuncia muy seria presentada precisamente por, no sé si es por la Guardia Civil o por quién, pero vamos, desde dentro de las instituciones, no es un particular, no es otro sindicato policial, no es el propio Ministerio del Interior. Una denuncia muy seria presentada precisamente por el tema de malversaciones, por el tema de, bueno, al final de los manejos de los dineros, que es lo que suele acabar pasando, ¿no? Con esas cosas, pero bueno, más allá de eso, en la realidad, y esto es, yo creo, la moraleja de esto, de todo este ruido, ¿no? Cuando el ruido es institucional, lo que hace es socavar el hundimiento de las propias instituciones. Mm. Y más, si ya el Poder Judicial era un poder, seguramente, encuesta tras encuesta de satisfacción de los ciudadanos del CSIC, por el CSIC, la administración peor valorada de todas, incluso peor valorada que los políticos o que los partidos políticos, que son a fin de cuentas también una institución constitucional, igual que el Poder Judicial, eh, ahora ya con mucho más motivo. Pero claro, eso no es nada bueno para nadie, para ninguno, porque justamente el Poder Judicial tiene un rango constitucional, porque se supone que tiene que ser quien equilibre la convivencia pacífica en la aplicación de las leyes que salen del legislativo. Y que gobierne toda la judicatura, los jueces, los nombramientos, No, pero etcétera. tiene que contribuir, por tanto, a aportar tranquilidad, sentido común y mesura al debate político propio de un sistema plural y democrático. Mm. Este es el objetivo, la razón de ser de que el Poder Judicial tenga el rango constitucional al mismo nivel que el Ejecutivo y el Legislativo en cualquier democracia con separación de poderes. Mm. Esto, desde luego, hace mucho tiempo que por la forma de sus resoluciones y porque se ha llevado el debate y el ruido político a la institución judicial, no de ahora, desde hace muchos años, Mm. no desde hace 5 que se bloqueó el Consejo General, ¿no?, del Poder Judicial, sino desde hace mucho. Esto no solamente es que sea insano, es que esto destruye justamente uno de los grandes pilares de una convivencia pacífica y democrática. Y por tanto, esta polarización extrema a la que se está o en la que se está involucrando, repito, no de ahora, en 2017, cuando se tocó también arrebato por parte del gobierno de Mariano Rajoy en la cúpula judicial, los pronunciamientos de determinados magistrados, determinados círculos de WhatsApps, aquella foto de una fiesta con secretarias dentro del Tribunal Supremo, o más que una foto, era un vídeo, de hecho, cantando en corrillo aquello de Puigdemont a prisión, etcétera, etcétera. Es decir, ya nos dice muy claramente que el desgaste y la desmejora de una institución que debía ser una institución capital para la convivencia pacífica es una institución con la que no vamos a poder contar para la convivencia pacífica. Y claro, esto nos arroja a un escenario altísimamente peligroso, ocurra lo que ocurra con la investidura. Altísimamente peligroso. Y si a esto le unimos la llamada Europa, que bueno, no le harán caso o sí le harán caso, ya veremos, porque el Partido Popular Europeo, recordemos que es el mayoritario del Parlamento Europeo, con mucha diferencia.
y también quien tiene el mayor número de comisarios políticos nombrados justamente por ese motivo. Comisarios políticos me refiero dentro de la Comisión Europea. Sí. Por lo tanto, que puedan conseguir algún nivel, aunque sea un nivel más testimonial que otra cosa, como ha pasado otras veces, de intromisión dentro de la vida pública española, a mí personalmente no me extrañaría. Y esto no es tan importante o no es tan relevante, Manolo. Yo sé que es lógico ser escéptico respecto a su alcance, pero no es tanto que tenga trascendencia desde la perspectiva de que las instituciones europeas puedan tomar un papel, adoptar un papel decisorio en la cuestión de la amnistía y en la cuestión del debate político en España, sino que sirve, esto es lo importante, como mayor combustible aún para subir el nivel de ruido interno que tenemos en este país a unos niveles ya ensordecedores. Y yo creo que ese es por donde van los tiros en cuanto a la apelación a las instituciones europeas por parte del Partido Popular. Dicho lo cual, pues yo no voy a entrar en, porque no nos da tiempo, en el marco específico ni en las disquisiciones de metapolítica que por supuesto cabe hacer y que ayer, pues, a mi modo de ver, de una forma muy interesante, estuvo, por ejemplo, haciendo el compañero Rafa Cid aquí. No me da tiempo a entrar en esas, pero ciertamente lo que digo es que el nivel de desatino por el que andan transcurriendo las lógicas diferencias políticas que pueda haber sobre el momento político en el que nos encontramos, pues hacen que sea prácticamente imposible o que ocurra lo que ocurra, se cierre cuando se cierre el acuerdo con Junts y el acuerdo con todos, si lo consiguen, sea demasiado tarde en cuanto a que no va a resultar nada sencillo apagar tantos incendios provocados por chispas falsas o por chispas ciertas como los que en este momento están prendidos en toda España. Esto no va a parar, ya lo han advertido y además ya han advertido que van muy en serio. Es decir, no va a parar porque se haga el anuncio de la investidura, no va a parar hasta la investidura, no va a parar después de la investidura. El ruido va a ser tan atronador que va a ser prácticamente imposible. Uno no puede estar toda la vida entendiéndose a gritos. Es imposible. O bajas el tono o no hay forma de seguir hablando. Y entonces, aunque yo no me hable con los de la bancada de enfrente, pero vamos a ver, si yo tengo scratches todos los días en la puerta de mi Partido Socialista y algún exagerado pues tira pintura o rompe los cristales por la noche o hace cualquier barbaridad y luego los que tendrían que condenarlo no lo condenan ni lo desautorizan y te corto calles y estoy en ese nivel de ir subiendo la espiral de agitación callejera, pues claro, también puede haber espiral de agitación callejera por el otro lado. Lo que pasa es que ya sabemos que si lo hace Esperanza Aguirre, pues no pasa nada, es libertad de expresión. Si lo hace los de Tsunami Democrático, pues es terrorismo, ¿no? Entonces, claro, con esa doble vara de medir, pues es con la que, en fin, se barruntan días, en mi opinión, extraordinariamente difíciles y muy complejos en la política española, ocurra lo que ocurra. De hecho, que pueden acabar incluso hasta ensombreciendo en parte, al menos, con la posible investidura del mismísimo Pedro Sánchez, ¿no? Bien, pues nos va a tocar esperar, Carlos. A Sí, ver, claro, sin duda pues, ninguna. como tú has dicho, el mismo Feijóo, en una de las frases estas que quedarán para mucho tiempo, han dicho no nos van a parar. Es decir, que tienen voluntad Y nos van a callar. ha dicho no nos van a callar, no tal, pero tampoco nos van a parar. Es decir, que pase lo que pase, quizás van a seguir Sí, sí, metiendo. sí, claro, claro. Otra cosa que la quería haber dicho antes, pero la podemos meter ahora. También hay quien defiende que libertad de expresión para manifestarse. Es decir, tienen derecho a manifestarse. Las calles no son nuestras, las calles son de todos. Por supuesto que sí. Solo Entonces, digo que entrar en una espiral de esta clase cuando es alentada abiertamente por los mayores responsables políticos del país, o por lo menos de una buena parte del país, a ver, sí, porque, claro, no es lo quiero mismo decir, por mucho que manifestarse. sea, es el jefe de la oposición, ¿no? El señor Feijóo. De momento es el jefe de la oposición. Y no solamente es el jefe de la oposición, es que su partido político preside la mayor parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos de España. Es que las cosas son así.
Entonces, no estamos hablando, cuando hablamos de máximos responsables del país, no estoy diciendo ninguna falsedad. Entonces, aunque haya otros máximos responsables del país que no sean de su cuerda. Pero bueno, entonces, cuando eso ocurre y tú lo alientas de una manera decidida, abierta, y cada día subes más el tono, y cada día las cosas van más allá, y vamos a cortar las carreteras, y hasta le aplauden la gracieta, a quien lo dice, pues, claro, entras, como digo, en una espiral altamente peligrosa, y entonces ahí ya, pues el derecho de manifestación, aunque bueno, ciertamente, oye, ni que, no, no, eso de cortar carreteras, desde luego alguien me dirá, oye, ¿y Tsunami Democrático qué hizo? Si cortó, si invadió hasta el aeropuerto del Prat. Entonces dices, y cortaban las vías del tren, Pero poniendo Tsunami obstáculos y Democrático cosas. no es el partido que está gobernando 14 Claro, veces, ¿no? claro. Y Bueno, esa es la diferencia, y en- menos cuando además hay otra ofensiva en paralelo, es decir, por tierra, mar y aire, pues bueno, pues en plan ejército israelí, con Gaza, perdonadme el símil tan así, forzado, pero que realmente, si lo piensas bien, vamos a ver, claro, es que no se trata solo de la calle, no se trata solo de declaraciones altisonantes ante la prensa, es que luego tenemos el Poder Judicial actuando. claro. Entonces, claro, ¿y todo qué va a pasar? O sea, porque ya está planteándose, de hecho, en algunas tertulias, pues algunos tertulianos de medios de comunicación de derechas ya están insinuando que, bueno, que si todo el truco del almendruco para que esto salga adelante es el control del Tribunal Constitucional que pueda tener el PSOE, asumiendo ya que el PSOE tiene el control del Tribunal Constitucional, cuando históricamente hemos visto en muchas ocasiones que, por ejemplo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de intereses del Partido Popular, precisamente con votos de vocales o de magistrados que habían llegado ahí, pues, si no perteneciendo al Partido Popular, pero sí teniendo cierta afinidad con ellos, ¿no? Es decir, no siempre esas matemáticas exactas, esto lo hemos hablado muchas veces en el Poder Judicial, pero en definitiva, deslegitimando desde ya, a priori, lo que el Tribunal Constitucional pueda decir. Y claro, ya si tampoco nos fiamos del Tribunal Constitucional, que de hecho en muchas ocasiones, desde la izquierda, entre comillas, tampoco nos hemos fiado, pues es lo que digo, ¿qué nos queda? Es decir, en el momento que tú eliminas de la ecuación el Poder Judicial, esto lleva directamente al bandolerismo político, y es que esa es una etapa de la historia que ya hemos vivido antes. ¿Tú Entonces, estarías de tiene que acuerdo? haber un Poder Judicial fuerte, tiene Mm, que haber un Poder Judicial fuerte, pero un Poder Judicial, evidentemente, Pero que no puede equilibrado, ¿eh? sesgarse, ya no a las concepciones políticas, sino a los intereses partidistas, como el que tenemos desde hace muchos años, tristemente, y que tampoco puede sesgarse, y tampoco puede, perdón, posicionarse y desnudarse públicamente respecto de sus afinidades partidistas en la forma en la que está llegando a hacerlo. Cuando estás en esa situación, pues luego pasará lo que pasará y lloraremos. Pero venga, vamos a más temas, que tenemos más temas en la agenda. No, te quería hacer una pregunta y te la voy a hacer. Te Mm. quedará menos tiempo para otra. Si estabas de acuerdo con las declaraciones de Barbón, el presidente de Asturias, que ha llegado a utilizar guerra civilismo. Es un poco exagerado, el contexto es muy Yo diferente, también lo he utilizado al principio del programa, te recuerdo. pero He es muy dicho, no se recordaba este nivel de guerra civilismo desde los tiempos de la alerta antifascista de Pablo Iglesias, cuando Vox llega a entrar en el Parlamento andaluz. ¿Te recuerdas? He empezado el programa diciéndolo. O vale, sea, pero que te estoy contestando. es un poco exagerado. Guerra civilismo Sí, no permite. es exagerado, pero a ver, es exagerado porque, claro, el término guerra civilismo es algo que nos asusta porque nos retrotrae, pero hoy, en el programa de hoy, hemos estado haciendo algunos paralelismos con la España de los años 30 del siglo XX, ah, nos retrotrae a las épocas más tenebrosas de la historia española, o una de las más tenebrosas. Pero esta resucitación de las dos Españas, el tono ya no mitinero, porque hay una diferencia entre un tono mitinero y un tono de requeté como el que utiliza, por ejemplo, Santiago Abascal, últimamente amenazando con ir a más. Pero es que el tono de Feijóo ha subido exponencialmente en una semana. Es decir, de la manifestación inicial con 40.000 personas, con al grito de Ayuso, Ayuso, Ayuso en Madrid, que fue la primera que hizo como concentración de este tipo, a lo que dice ahora, a lo que dijo en Valencia este domingo, sin ir más lejos,
a lo que ha vuelto a decir ayer, después de la reunión de la dirección ejecutiva del Partido Popular, Dirección Nacional Ejecutiva, que eso era, creo, lo de lo que se trataba. Hay un abismo. Entonces, no, yo creo que, vamos a ver, esto va a ir a más, ya lo estamos diciendo. Y por eso yo me quejaba tan amargamente de la inexistencia en la ecuación de un poder judicial en condiciones, y no lo que tenemos, que es literalmente una cochambre desde el punto de vista de que, por otra parte, que son los propios partidos políticos los que, vamos, no me cabe ninguna duda, han forzado los mecanismos para que el Poder Judicial esté así de polarizado y esté así también pues eso, desnudándose ya sin ningún pudor, es decir, con una impudicia total respecto de sus servilismos partidistas, ¿no? Entonces, claro, ante esto los ciudadanos, ¿qué pueden pensar? Pues que ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Claro, ¿qué van a pensar? Te quedan 5 minutos. 5 minutos para Podemos. Hoy Sí, vamos a rematar con Podemos. le vamos a zurrar poco a Podemos, que de vez en cuando también le zurramos demasiado. No, ni mucho, ni poco, ni nada. Eso ya Bueno, cada uno que haga lo que quiera. A mí lo es que me titular, parece que es importante lo que ha pasado este fin de semana con la dirección de Podemos. pero el titular que me mandas es Podemos echa al monte. Esto también. Ah, sí, bueno, ya sabía cuando te lo escribí que era un poco, pues ya sabes, una especie de clickbait, ¿no? Como dicen en internet, un gancho, ¿no? Para generar un impacto inicial y que así la gente diga, ¿por qué dice esto? Pero para tanto no es. Claro, ya, ven aquí que ahora te lo explico. Eso es el gancho. Cinco, cinco, Me cinco. parece muy interesante lo que ha hecho Podemos, Vale. pero no me parece tan interesante porque sea una vendetta o que tal, o que su supervivencia o tal. No. Me parece interesante por el contenido de lo que han acordado. Hay un documento firmado este fin de semana en Podemos con una hoja de ruta, donde se fija una hoja de ruta política con objetivos propios y en donde se rechazan, en ese documento, repito, ya no estoy hablando de las declaraciones de Yone Belarra, en el documento, lo he firmado, se rechazan dos de los principios que Yolanda Díaz ha convertido en símbolos de la identidad de Sumar, que son el trabajo discreto y en silencio y la huida de la polarización y la confrontación política. Estos dos conceptos me parecen muy relevantes y no me extraña que tengan como consecuencia la idea de que, oiga, señor Sánchez, ¿usted quiere los votos de Podemos? Pues venga aquí que tenemos que hablar, oiga, yo con usted no tengo nada que hablar porque usted está en Sumar. Que al pobre Ernest Urtasun también, pues él está como portavoz de Sumar, se le abren frentes por todos los lados también últimamente. Le crecen los enanos, sí. También. No es una cuestión de vendetta política por excluir a Irene Montero de las negociaciones, de la lista electoral el 22 de julio. Esto, para mí, son dos bombas de profundidad gordísimas. La primera, ¿y por qué lo dicen? Porque además lo dicen. Es decir, por ejemplo, cuando dicen el trabajo discreto y en silencio. Vas a ver, el trabajo discreto y en silencio queda muy aparente y muy bien para según qué negociaciones, pero el tema está en que cuando tú las haces de una forma tan opaca y luego me las explicas con la política de hechos consumados, es que ya lo hemos acordado con los agentes sociales, por poner un ejemplo, ¿no? La frase típica de Yolanda Díaz. Pues claro, Podemos dice, y son palabras suyas, el agente corriente siempre tiene poco que ganar en los despachos a puerta cerrada y mucho que ganar cuando los debates se van a la calle. Sin ruido, un gobierno de coalición es retroceso y asimilación de la fuerza más transformadora a la más conservadora. Es decir, partiendo de la base de que evidentemente tanto Podemos como Sumar son partidos minoritarios dentro de un gobierno de coalición, lo que están viniendo a decir es, no, pues vamos a ver, si yo lo hago sin luz y taquígrafos, sin que la gente se entere, y lo hago a puerta cerrada en una negociación es restrictiva, lo más natural es que el pez grande se coma al chico y como no hay testigos, pues nadie sabe cómo ha sucedido. Luego ya salen los dos a decir que todo ha ido estupendo y ya está. Y ahora, magdalenas y café para todos, ¿no? Pero, en cambio, cuando hay los taquígrafos es justamente a través de la calle donde se puede, digamos, generar un marco de autodefensa mayor del pequeño respecto del grande. No sé si me explico suficientemente. Otra cosa es que eso sea cierto o no, pero este es el argumento de Podemos.
Y la cuestión del trabajo discreto y en silencio, dicen también ellos, no es una interpretación. El silencio siembra antipolítica. Levantarse con unos y con otros y hacer mucho ruido es la semilla de la esperanza. Las cosas son posibles porque el pueblo quiere que sean posibles. Callar es renunciar y conformarse. Dejar que manden los que han mandado hasta ahora. Los besos y los abrazos se dan enseñando los dientes a los poderosos. Esto es una frase de Irene Montero. Lo de besos va con segunda. Abrazos, claro, pues ya sabes a quién va. Por quién va. Entonces, claro, vamos a ver. A mí, este planteamiento, además, ir al tema de al tema de la polarización y la confrontación política como estrategia política, que oye, es una estrategia legítima. Otra cosa que luego, pues como opinaba Rafa Ríos ayer, que es veterano en estas lides, digamos, pues que esto me da que van a seguir el mismo camino de Ciudadanos, decía aquí en la tertulia Yone Directe, ¿no? Y yo, escuchándole, me reía, claro, no tenía más que sentir en la cabeza desde el punto de vista de eficacia electoral, que este ticket electoral es posible que no les dé mucho resultado, pero sí lo entiendo desde el punto de vista de querer tener una identidad propia antes de que sean los electores los que hagan que desaparezca, que es un caso muy distinto del de Ciudadanos. Por ese motivo es que yo no quería dejar pasar por alto, porque claro, esto es esta hoja de ruta política de la dirección de Podemos, con independencia de que para su supervivencia tenga un encaje con los comuns de Ada Colau. Quiero decir, porque esto supone una ruptura, como mínimo en cuanto a la unidad de acción, segundo en cuanto a la unidad de estrategias y tercero respecto a qué ocurre en cuanto al reparto de influencias y alianzas en la influyente Cataluña. ¿Qué pasa con Podem? ¿Qué pasa con los comuns de Ada Colau? ¿Qué sensibilidades despierta esto dentro de su militancia y dentro de sus simpatizantes? A mí me parecía que era muy relevante esta cuestión en cuanto a que ya se rompe la vertebración supuestamente conseguida de forma milagrosa por Sumar y nos lleva a un escenario inédito por la izquierda de la izquierda, porque si Podemos se acaba desvinculando definitivamente, en el caso de que decidieran así hacerlo, de la marca Sumar en la próxima legislatura, ya la cuadratura del círculo que tendría que hacer Pedro Sánchez para aprobar cualquier cosa no sería solamente con los independentistas o con los nacionalistas vascos y gallegos, sino que tendría que incluir también la ecuación a Podemos, lo cual ya parece que lo coloca en una situación de imposibilidad absoluta, por mucho que Sumar pueda penalizarles económicamente por incumplir los acuerdos que en su día adoptaron a la hora de formar parte de Sumar, ¿no? Otro día seguimos con esto, porque tiempo habrá. ¿Vale, Carlos? Claro que sí. Si no, nos echan de aquí. Siempre nos echan. ¿Vale? Bueno, sí que nos echen menos. La semana que viene más. Que vaya bien. Claro que sí. Venga, un abrazo para todos y para todos. Salud. Salud.